más bien dicho, esta salida del ministro de Desarrollo Social que se concreta durante esta jornada. Él había sido bastante crítico, ganándose incluso el fuego amigo dentro del Partido Socialista, las críticas internas del Partido Socialista por estas críticas directas a Giorgio Jackson, a quien incluso en algún momento calificó como el líder de la banda, haciendo alusión a que él habría liderado alguna especie o habría tenido alguna especie de implicancia dentro de la firma de los convenios, sobre todo en la región de Antofagasta, de Democracia Viva, donde sabemos que hay involucrados militantes de Revolución Democrática, el partido que fundó Giorgio Jackson hace ya varios años atrás, y por lo mismo es que los cuestionamientos iban en su contra desde que comenzó este llamado caso convenios, desde que estalla este llamado escándalo a raíz de las investigaciones a lo largo del país, y de ahí venían las solicitudes incluso durante decías tú, Davor, partidos del oficialismo. Vamos a corrernos un poco porque nos dicen que ya estaría pronto a salir el ministro de Desarrollo Social para que ustedes puedan tener en cámara el podio donde se van a hacer justamente las declaraciones del ahora ex ministro de Desarrollo Social. Davor, yo te decía hace un momento atrás que durante esta jornada, incluso desde la UDI, que ha sido uno de los partidos duros para solicitar la salida de Giorgio Jackson, habían planteado que un cambio que involucrara solo a la figura de Jackson no era suficiente para superar la crisis generada en el gobierno a raíz del caso convenios, y que decía justamente que se necesitaba más oxígeno al gabinete del presidente de la República, y que más allá de que ellos no tienen dudas respecto a la probidad, por ejemplo, el ministro de Vivienda, que es el otro ministerio donde se han conocido casos de investigaciones a raíz de los convenios con fundaciones, decían que quizás su continuidad también se hacía difícil, entonces pidiendo ahí un ajuste ministerial mucho más amplio por parte del presidente de la República. Lo que está concreto durante esta tarde de momentos solo la salida del ministro de Desarrollo Social, de su gabinete, después de una reunión que sostiene en horas de esta tarde con el presidente de la República, mandatario que, recordemos, durante esta mañana incluso le envió señales en más de una oportunidad, en actividad que tuvo en la mañana para respaldar la gestión de Giorgio Jackson. Esos gestos, al parecer, no fueron suficientes para convencer al titular de Desarrollo Social para mantenerse dentro del gabinete del presidente de la República, y por eso ya dentro de los próximos minutos sería él mismo el que anunciaría su salida del gabinete de Gabriel Boric. Sí, recordemos que desde el primer día de aquel 11 de marzo del año 2022, cuando juró el gabinete del presidente Gabriel Boric, podríamos decir que Giorgio Jackson no ha tenido una estadía feliz como secretario de Estado. Tuvo muchísimos problemas en su primer rol como secretario general de la presidencia, como el hombre que debía articular a los parlamentarios, a los senadores y a los diputados, donde hubo permanentes fricciones y de alguna manera pasadas de cuenta de su periodo como legislador, que durante 8 años representando a Santiago también mantuvo en la Cámara de Diputados, donde al parecer no logró articular buenos conocimientos con las personas que tenía al lado, con los otros parlamentarios, y por eso la relación fue tan, pero tan tensa que hubo que removerlo el 6 de septiembre cuando hubo un primer ajuste de gabinete, donde incluso salió la ministra del Interior, Isquia Siches. De allí su paso como ministro de Desarrollo Social, intentó aventurarse en las tareas propiamente tales de este ministerio, que es el combate de la pobreza, la entrega de bonos cuando son necesarios, la afectación y la ayuda del Estado a las diversas catástrofes que han enfrentado el país, pero ya hace 2 meses, cuando estalló prácticamente estos casos de corrupción vinculados principalmente a Democracia Viva, y que ha significado además la salida de 2 subsecretarios y de 4 seremis en diversos puntos del país, han ido complicando la tarea, y día a día también, Ignacia, la labor de los otros ministros también ha estado empañada. Tiene este manto de opacidad por el futuro de Giorgio Jackson, ya que permanentemente en las pautas se le pregunta a los ministros si se va Jackson, quién llega, si hay cambio ministerial, y eso de alguna manera, dicen los analistas, tenía inmóvil al gobierno del presidente Boric. Sí, y de hecho, Davor, con esto, si no me equivoco, es la 7ª autoridad de gobierno que sale en medio de este caso convenio. Recordemos que el primero, tú lo decías, fue el seremi de Antofagasta, que se le solicita la renuncia inmediatamente, conocido el convenio que él firmó con la Fundación Democracia Viva, el militante de Revolución Democrática, el presidente de esa fundación también militante de Revolución Democrática, que sabemos desató todo un escándalo que incluso salpica a una parlamentaria del partido, a la diputada Catalina Pérez. Después vino más adelante
ante la salida del Ceremi de Vivienda de la región del Maule por la firma de otro convenio, un convenio con otra fundación en esa región y una investigación que incluso termina siendo trasladada a la región de Antofagasta para que las indagatorias se hagan de manera conjunta por parte de ese fiscal. También ha sido la salida del Ceremi de Gobierno de la región del Biobío en el marco del llamado caso Lencerías, el caso Polisi, también la salida de la subsecretaria de Cultura y también la Ceremi de las Culturas, también por convenios que firmaron ellos desde esa cartera con distintas fundaciones, y ahora se suma ya la salida del ahora exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que estaría por salir el próximo minutos hasta acá, hasta este punto de prensa ahora. Ignacio, una salida durísima para el presidente Gabriel Boric, que pierde a alguien de su círculo no cercano, sino que de su círculo íntimo. Recordemos que ya debió partir Matías López Andía, su jefe de gabinete, a raíz de los cuestionamientos que hubo sobre los indultos que entregó el presidente Gabriel Boric cuando terminaba el año 2022. Y de alguna manera el núcleo duro de amistad, de este triunvirato de dirigentes estudiantiles que llegó al gobierno con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, con el mismo Gabriel Boric, comienza a desarmarse. Es una caída importante para el gobierno y sobre todo en lo sentimental, en lo anímico, para qué decir, en lo político, la pérdida de tan estrecho colaborador como ha sido Giorgio Jackson en los derroteros y en los caminos que ha tomado la vida de Gabriel Boric y de él mismo, aunque ambos tenían vertientes de partida distintas, uno desde la Católica, el otro desde la Universidad de Chile. Se hicieron amigos, juntos levantaron estos movimientos gremiales, lideraron varias campañas, políticas públicas en su labor como parlamentaria desde el Congreso, y ahora podríamos decir que el presidente Boric pierde a alguien que en algún minuto fue considerado como su brazo derecho en esta arremetida política para llegar al Palacio de la Moneda. Un amigo, dicen muchos de ahora, la salida de Giorgio Jackson, que bien tú lo decías, es una figura que lo acompaña desde las marchas estudiantiles, cuando ambos eran dirigentes estudiantiles en esos años, en el año 2011, después en la carrera parlamentaria, hacen juntos la carrera también a la presidencia de la República, lo elige como su ministro de las Express, donde se encuentra con las primeras complejidades, justamente por aquellos francos abiertos que habían quedado, a raíz de su paso como parlamentario por la Cámara de Diputados, un sinfín de críticas y también dificultades para relacionarse con los distintos parlamentarios en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Ahí se produce el primer cambio de Giorgio Jackson, donde ya se solicitaba su salida, pero el presidente de la República lo traslada al Ministerio de Desarrollo Social, y hoy día, al parecer, al menos las presiones en Giorgio Jackson no habrían podido más, y por eso presenta esta renuncia de manera personal al presidente de la República en una reunión privada. Pasemos a escuchar las palabras del ahora exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Vamos. Muy buenas noches a todos y todas. Quiero comunicarles a través de los medios de comunicación a la ciudadanía, a la opinión pública, que después de sostener una reunión con el presidente, quiero comunicar que he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable, de forma presencial, al presidente de la República y a la ministra del Interior. Y llegué a esta convicción después de reflexionar bastante y de constatar de que Chile está cansado de vernos pelear, que Chile está cansado de que existan excusas para poder avanzar en una reforma a las pensiones, en las reformas necesarias para tener un sistema de cuidados, de poder avanzar en la reducción de las listas de espera, de los temas de seguridad que obviamente requieren también más recursos. Y particularmente doy un paso al costado tras constatar también que mi presencia en el gabinete ha sido ocupado por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que Chile hoy día demanda, en los acuerdos que hoy día Chile requiere. Y se lo he comunicado al presidente de esta forma y él también así lo entendió. Quiero aprovechar la oportunidad, por cierto, de agradecer a todos, primero, la confianza del presidente que depositó en mí para poder
llevar adelante las labores en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y anteriormente en la Secretaría General de la Presidencia. Quiero también agradecer a todos los equipos que estuvieron a disposición de trabajar dentro de estos ministerios con los que pudimos tener grandes avances, coordinando las acciones de distintos ministerios para así contribuir al legado del presidente que esperamos pueda finalizar en su mandato el presidente Gabriel Boric. Y, por cierto, a todo el gabinete, en quienes vi, por cierto, mucho respaldo, muchas señales de apoyo durante las últimas semanas, sobre todo que, por cierto, han sido momentos difíciles en medio de diversas mentiras y hasta calumnias que se han mencionado en mi contra. Por lo tanto, comunicarle a la ciudadanía que hoy día ya no hay más excusas. Y que por lo tanto estamos ante una oportunidad maravillosa de poder avanzar en protección social, avanzar en mejorar las pensiones de las personas mayores hoy día, que probablemente entre tanta pelea se preguntan, bueno, ¿cuándo? Y espero que esta renuncia también contribuya a que esas personas puedan ver un acuerdo, que la oposición política se siente en la mesa y que podamos llegar a los acuerdos que Chile necesita. El Gobierno ya ha dado señales importantes en materia de flexibilizar sus propuestas iniciales y ahora, por cierto, le toca a la oposición poner también de su cosecha. Por lo tanto, le he comunicado al presidente que mantengo, por cierto, mi restricta lealtad hacia este proyecto político, hacia la unidad de las fuerzas progresistas en nuestro país para poder tener proyectos de cambio que sean sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido, mi paso al costado espero que contribuya en esa dimensión. ¿Preguntas? Sí, queríamos preguntarle si usted hace un mea culpa sobre las relaciones políticas que construyó y que terminan que no solamente la oposición haya estado pidiendo su renuncia, sino también el oficialismo. ¿Hace un mea culpa desde ahí? Y lo otro es cómo se ve esto, cómo no se le da un punto ganado a la oposición también con estas peticiones de salida que había a propósito de su permanencia en el gabinete. ¿Qué análisis hace eso? ¿Fue parte de las reflexiones de parte del gobierno? A ver, respecto de eso último, quiero decir que yo presenté mi renuncia al presidente de forma indeclinable porque estoy convencido de que se tienen que generar, por más injustos que sean, acciones y ambientes para propiciar los acuerdos, ¿ya? Y me ha asistido esa convicción al momento de entregarle esta dura noticia al presidente y esa difícil decisión que tuve que arribar. Y yo creo que Chile hoy día requiere de generosidad de distintas partes, de que seamos capaces de darnos cuenta que cuando queremos que las pensiones, en este caso la pensión garantizada universal, llegue a los 250.000 pesos, eso requiere de mayores recursos, ¿no? Y requiere de que hagamos un esfuerzo para un pacto fiscal que comprenda tanto ajustes en materia de eficiencia y probidad en el gasto, al mismo tiempo que tenga incentivos para el crecimiento, pero también una necesaria redistribución de los ingresos que genera nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que Chile está en un momento económico, social y político en el que podemos polarizar más o podemos llegar a convergencias que permitan que la sostenibilidad de la vida y de la cohesión social se haga presente. Por lo tanto, yo al menos espero que no será una excusa para que eso se lleve adelante. Y respecto a las discusiones más políticas, la verdad es que serán para análisis. Por cierto, yo he hecho durante estos 17 meses distintas veces autocrítica respecto a cómo podríamos haber llevado mejor relaciones políticas en distintos planos, y yo creo que este es un gobierno que se caracteriza por reconocer allí donde pueden haber espacios de mejora y se hace desde el momento en que se analiza esa situación. Así que no, en ningún caso hay autocomplacencia, ni mucho menos, sino que creo que hay un aprendizaje, una entrega y logros concretos que este gobierno ha hecho, pero queda mucho camino por recorrer y espero que se pueda llegar a acuerdos. Ministro, buenas noches. Buenas noches. Queríamos saber si esta es una decisión suya, personal, qué es lo que lo termina convenciendo, y también saber si usted es de los que piensa que una salida de usted en este momento lo dejaba finalmente como el rostro de un caso tan complejo como el que investiga el Ministerio Público, que finalmente indaga delitos de corrupción. A ver, es una decisión absolutamente personal y, como les dije anteriormente, indeclinable.
Y por lo tanto, así también lo entendió el presidente, lo comentamos y por cierto, insisto en que esto en ningún caso pone en duda mi lealtad con el proyecto político, ni mi compromiso para que las reformas que se están llevando adelante puedan llegar a buen puerto. Y respecto al otro punto que anuncia en la pregunta, yo al menos ahora en mi rol de ciudadano, por cierto que voy a emprender todas las acciones que sean necesarias para develar aquellas mentiras, injurias y calumnias y que se revelen como tales. Quería preguntarle por qué demoró tanto su salida, si cree que le terminó haciendo un daño al gobierno y nos podría precisar si son querellas y contra quiénes son esas mentiras que se dijeron de usted. A ver, ya habrá momento para discutir de la parte legal, no es materia de este punto de prensa. Esas son acciones que a título personal emprenderé, como todo ciudadano y toda ciudadana que tiene derecho a la defensa de la verdad, ¿no? Y de cuando se le calumnia o se cometen injurias. Y respecto a la temporalidad, cuando hay actos de tamaña injusticia, ¿ya? Como la calumnia, ¿no? Como la mentira, como la simplista asociatividad para generar daño y la difamación de aquello. Y por lo tanto, el coro de críticas que injustamente trataban de sindicarme sin absolutamente ninguna prueba, y ustedes pueden revisarlo, de asociarme a gravísimos casos de corrupción o incluso al robo de computadores que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. A ese punto llegamos. Y por lo tanto, cuando se cometen tales actos de injusticia, uno por cierto que lo reflexiona. Y muchas veces uno piensa si es que vale o no la pena dar el brazo a torcer. Pero como lo dije al comienzo, llega un punto donde incluso las noticias falsas, donde la desinformación llega a una parte de la población y se transforma en una especie de verdad, a pesar de que no se base en hechos. Y por lo tanto, es en ese sentido que yo creo que cada acción que uno emprenda puede contribuir con el clima político y en mi caso creo que esta renuncia que le presenté hoy al presidente Gabriel Boric espero pueda contribuir en esa línea y que no tengamos más excusas para avanzar en las reformas sociales que Chile demanda, tanto para mejorar las pensiones como también para avanzar en cuidados, en salud, en materias de seguridad y, por cierto, en listas de espera y atención primaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va sin responder más preguntas. Giorgio Jackson, la última consulta era si iba a seguir en la política, solo se remitió a decir muchas gracias, Davor. Un breve resumen de lo que planteaba acá Giorgio Jackson. Dice que esta renuncia es indeclinable, que él la presentó de forma voluntaria al presidente de la República y que se da después de las presiones políticas estas últimas semanas en su contra. Decía el presidente, decía Giorgio Jackson que su presencia en el gabinete ha sido utilizada por la oposición, por el mundo político como una excusa para avanzar en reformas, decía él, como la de pensiones. Recordemos que la Unión Demócrata Independiente en un momento se bajó de la mesa de conversaciones en materia de pensiones que se llevaba en el Ministerio del Trabajo a raíz de la permanencia de Giorgio Jackson en el gobierno. Algo similar también había hecho el Partido Republicano. La última acción que presentó ese partido en contra de Giorgio Jackson era esta acusación constitucional anunciada durante esta semana. Lo que hay que ver ahora es Ignacia, si se continúa o no con esa acción que de momento se está analizando por el Partido Republicano. Davor. Sí, renuncia Giorgio Jackson, se desarma además parte de la trenza política que llegó al Palacio de la Moneda el 11 de marzo del 2022 y de acuerdo a las informaciones que emanan a esta hora desde el Palacio de la Moneda, a través de un comunicado se informa que asume el cargo de ministra de Desarrollo Social y Familia en calidad de subrogante la subsecretaria economista y minor en sociología de la Universice, economista y minor en sociología de la Universidad Católica. Además fue parte del Consejo Académico Económico del entonces candidato Gabriel Boric. Asume en calidad de interina con una subrogancia a la espera de una decisión mayor que va a tener que tomar el presidente Gabriel Boric, que recordemos en las próximas horas, el lunes, parte rumbo a Paraguay, así que probablemente el juramento del eventual nuevo ministro que hay que nominar se va a demorar en algunos instantes.
Sí, y recordemos también parte de lo que dijo Giorgio Jackson durante esta jornada. Decía que agradecía a los equipos que trabajaron con él, también al gabinete, hay un agradecimiento también a los respaldos que había recibido en las últimas semanas por parte de sus compañeros de trabajo, ahora ex compañeros de trabajo del gabinete del presidente de la República. Decía, han sido momentos difíciles en medio de mentiras y calumnias en su contra. De hecho, él dice que ya ahora, siendo un ciudadano, va a ver si es que evalúa acciones legales en contra de distintas personas que incluso, recordemos, durante esta semana han presentado querellas en su contra como parlamentarios del Partido Republicano, y de hecho incluso durante la semana había sido el propio Jackson el que había dicho que si es que esa acción judicial prosperaba, él se guardaba la reserva de poder emprender acciones legales para responder a los resultados que pudiera tener esa querella en su contra presentada, recordemos, en la región de Antofagasta por sus presuntos vínculos, decía el Partido Republicano, con el caso Democracia Vida. No quiso ahondar, dijo que hoy día no es el momento para hablar de esas acciones que él va a emprender, que es el momento para comunicar esta decisión, que reiteró varias veces es una decisión absolutamente personal e indeclinable que le ha presentado durante esta jornada al presidente de la República, anunciado hoy día a los medios de comunicación acá en el Salón Azul, en el Palacio de la Moneda. Daur. Sí, un hecho político de la máxima relevancia para el gobierno del presidente Gabriel Boric, que pierda su más estrecho colaborador, y una decisión de Giorgio Jackson que tiene de inmediatas consecuencias políticas, porque se baja la acusación constitucional que estaba siendo configurada en su contra y que se iba a presentar el próximo día lunes, que recordemos tenía el apoyo de prácticamente toda la oposición. En pantalla tenemos la declaración del Partido Republicano que dice: no obstante considerar que existen los méritos suficientes para perseguir la responsabilidad política y jurídica del exministro mediante el instrumento de la acusación constitucional por una serie de infracciones y hechos vinculados a su gestión actual y pasada como ministro secretario general de la Presidencia, consideramos que la decisión del presidente Boric de aceptar la renuncia al ministro hace efectiva la responsabilidad política de este y cierra una gestión ministerial desastrosa para el gobierno y para el país. En razón de esto, la bancada de diputados del Partido Republicano ha decidido no perseverar en la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro Jackson. Creemos que en sede política lo que corresponde ahora es centrar el trabajo en el Congreso, en el avance de la agenda de seguridad, transparencia y reactivación económica que son indispensables para sacar al país de la enorme crisis que vive. Como Partido Republicano seguiremos investigando y haciendo exigible las eventuales responsabilidades administrativas del exministro Jackson en la Contraloría y penales en la justicia, para que las irregularidades que se han denunciado sean sancionadas y los responsables sean juzgados como corresponde. Es lo que dice hasta ahora el Partido Republicano, principal impulsor de esta segunda acusación constitucional que se iba a presentar en contra del ministro Jackson. Recordemos que él en el mes de enero debió sortear una primera acusación constitucional, salió libre de alguna manera de esta acusación que habían hecho en la Cámara de Diputados, pero ha tenido un tránsito intranquilo durante los últimos 2 meses, principalmente a partir de la explosión de este caso que comenzó con Democracia Viva, pero que se ha ido transformando en un verdadero germen de corrupción, de acuerdo a las palabras del propio gobierno, y que se ha enlazado con las crisis que se está viviendo en los gobiernos regionales, también con los traspasos de fundaciones y con los diversos casos que hemos conocido en buena parte de las regiones del país. Cae hoy uno de los colaboradores más estrechos, si es que no el brazo derecho del presidente Gabriel Boric, un hecho político, Ignacia, que debe ser doloroso además para el presidente Boric en lo anímico, en lo sentimental, porque es su compañero de ruta, es la persona con la que estuvo en las calles como dirigente estudiantil, con la que compartió desde el primero hasta el último día además en el Parlamento y con la que llegó cruzaron juntos el umbral del Palacio de la Moneda en esa primera reunión como presidente electo cuando él fue a visitar al entonces presidente Sebastián Piñera. Una caída no menor, la segunda del núcleo más duro que vive el presidente Gabriel Boric luego de la salida del también amigo Matías López Andía, que recordemos debió abandonar el cargo luego de la polémica por los indultos a fines del año pasado. Davor, esta renuncia que presenta hoy día Giorgio Jackson se grafica también en la carta que le entrega al presidente de la República durante esta jornada, y te voy a pasar a leer parte de lo que señala esta carta, que tiene un poco más de una página. Vamos a leer parte de lo que señala. Dice: compañero presidente, hoy he tomado la difícil decisión de presentarle mi renuncia indeclinable. Como ya es de público conocimiento, la oposición ha definido utilizar políticamente
simplemente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita, aparte de lo que él leía en este punto de prensa. Una carta donde da cuenta de lo que ha pasado en las últimas semanas, también del trabajo realizado a lo largo en el Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, dice, trabajar bajo su mandato ha sido el honor más grande de mi vida. En estos 17 meses y con fruto del trabajo colectivo hemos logrado grandes avances que de seguro con la distancia del tiempo y fuera del calor de la contingencia podrán ver frutos sólidos y valorados por la población. Nombra algunas como los aumentos históricos del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, los esfuerzos por reducir las listas de esperas en salud y el copago cero en el sistema público de salud. Sigue esta carta señalando que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se están sentando las bases de un sistema nacional de cuidados. Se está trabajando sin pausa en la implementación, dice en esta carta, de la Ley de Garantías de la Niñez, dando cuenta del trabajo realizado en su gestión como ministro de Desarrollo Social. Dice también esta carta en uno de sus párrafos finales que quiero dejarle claro, presidente, que mi compromiso y lealtad hacia usted y el proyecto de gobierno que lidera se mantienen intactas y que creo firmemente en la unidad de las fuerzas progresistas como vía para construir mayorías. No podemos bajar los brazos hasta que las personas mayores tengan una vejez digna, las niñas y niños sus derechos garantizados y toda la población acceda a una salud digna y oportuna. Cierran este último párrafo con una frase directa al presidente de la República, señalando: finalmente, compañero presidente, quiero agradecerle la confianza que ha tenido en mí durante estos meses. Quiero agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que día a día disponen de lo mejor de sí para avanzar en una mayor justicia social. Hasta pronto, Giorgio Jackson Drago. Carta entregada durante esta tarde en esta reunión que les habíamos dicho sostuvo Giorgio Jackson con el presidente de la República para materializar esta renuncia, donde también se da cuenta de la cercanía de ambos y del cariño de Giorgio Jackson hacia el presidente de la República. Claro, una carta donde da cuenta de esta reflexión que ha dicho el ahora ex ministro Giorgio Jackson, que tuvo en las últimas jornadas, viendo además toda la coyuntura política que estaba sobre la mesa. Escuchemos algunas reacciones políticas de este hecho tan relevante para el gobierno del presidente Gabriel Boric, la caída de su colaborador más estrecho, Giorgio Jackson. Por fin sacaron al ministro Jackson, hoy día ex ministro Giorgio Jackson, una persona que dificultó el trabajo del gobierno, una persona que le hizo gran daño al gobierno y creo que también al país. El líder, el que creó Revolución Democrática, el principal partido político que está involucrado en todos los problemas de probidad. Realmente Giorgio Jackson es una persona que nunca dio el ancho en los distintos cargos que ocupó en el gobierno. En ambos ministerios lo hizo mal. Es una persona que no sirve para el servicio público. Es una persona que no solo dañó al gobierno, sino que también al país. Renuncia el ministro Jackson, pero el daño está hecho. Renuncia el ministro Jackson, seguiremos estudiando una acusación constitucional y lo importante es reconocer la señal. Se responsabiliza políticamente al ministro de Desarrollo Social por el desfalco de dinero fiscal más grande desde la vuelta a la democracia. Al parecer el presidente ha escuchado y el ministro Jackson ha salido del gobierno. Y también le habíamos pedido al propio ministro que reflexionase si a esta altura ya no era un problema para el propio gobierno su permanencia en él. Ha prevalecido el sentido común, el ministro Jackson ha salido del gobierno y espero que podamos enfocarnos en aprobar los proyectos que le hacen bien al país. Una renuncia que sin duda era necesaria, agradecemos, porque ayuda a descomprimir el ambiente político, a hacer control de daños a propósito también de los efectos políticos de la crisis de los convenios y al mismo tiempo para dar una señal de cambio de rumbo a la ciudadanía. Era insostenible que el ministro Jackson se mantuviera en el ministerio y en el gobierno. Esto viene a descomprimir el escollo que tenía el ministro Jackson con el Frente Amplio y con los problemas de corrupción que lo tienen envuelto, especialmente a Revolución Democrática, y que hoy día se ha tomado la agenda, no solo a nivel nacional, sino regional. Por eso también
porque tenemos urgencia en muchos temas, no podemos dejar de lado el trabajo en materia de probidad, transparencia y ejercer justicia, caiga quien caiga, lo hemos dicho. Pero también el gobierno necesita abocarse a los problemas de la gente. Son las primeras reacciones políticas luego de la renuncia del emblemático ministro del gobierno del presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson Drago. 36 años tiene el ahora ex ministro del gabinete del presidente Gabriel Boric. Un hecho político relevante. Vamos a tomar contacto de inmediato con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Senadora, ¿cómo lee esta decisión del ministro Jackson? Muy buenas tardes, Davor. Bueno, creo que hay que valorar este gesto del ministro Jackson. La política también es de gestos y es de personas. Y creo que lo que él hace de dar un paso al costado, como ha dicho, tenemos que considerarlo como tal, entendiendo que es una decisión difícil, en un momento en que este gesto quisiera yo que la derecha lo tome como tal y que no se sigan escudando tras la persona del ministro Jackson en no querer avanzar en diálogo, en conversación, en los temas importantes y relevantes para la ciudadanía, como son precisamente la reforma de pensiones y la reforma tributaria que tanta falta le hacen a Chile. Senadora, ¿y cómo queda el gobierno de ahora en adelante y cómo queda especialmente el presidente Gabriel Boric con la pérdida de un colaborador tan pero tan estrecho como Giorgio Jackson? Miren, la política es como es. Y yo creo que tanto el presidente como el ministro o exministro Jackson saben los códigos de esta actividad y entienden que hay un fin superior, que es el de lograr entregarle a la ciudadanía aquello que espera de un proyecto político en el que sin duda el ministro Jackson fue parte clave en su implementación. De manera tal que el hecho de que él ya no esté en la primera línea precisamente va a permitir, creo yo, y debiera permitir, avanzar en la consecución de esos hechos. Finalmente, en política uno está para poner ciertos temas y lograr cambios en la sociedad. No está por motivos personales. Y creo que eso es lo que ha hecho el ministro Jackson hoy día, entender que él había pasado a ser parte del problema para la derecha que se escuda tras él, y hoy día ya la derecha no va a tener esa justificación. Yo creo que hoy día lo que nos corresponde a los partidos de gobierno y a los partidos de la oposición es buscar el diálogo, el encuentro y poder llegar a soluciones y a propuestas que sean viables y que le hagan sentido a los chilenos y chilenas. Las peleas, las disputas, lo dijo el exministro Jackson, no las comprende la ciudadanía ni le interesan. Lo que quiere la gente hoy día es que seamos capaces de ponernos de acuerdo, los parlamentarios, el gobierno, la llamada clase política, en buscar soluciones a las problemáticas que tiene la ciudadanía. Y una de las mayores problemáticas se vio hoy día, y estuvo la presidenta Bachelet presente frente a un auditorio grande en Macul, es las bajas pensiones que tenemos en Chile. Por lo tanto, ojalá esta salida del ministro tenga un correlato en que haya una disposición en avanzar en soluciones a estas problemáticas. Senadora, y usted como presidenta del Partido Socialista, ¿cuánto cree que influyeron las declaraciones de colegas suyos, de senadores del Partido Socialista, que es una de las coaliciones del gobierno, de criticar a Giorgio Jackson, de pedirle por la prensa la renuncia, de no mostrarle ningún tipo de apoyo? ¿Influyó en esta decisión que se tomó hoy día o no? Me parece que el ministro Jackson ha sido consecuente con lo que él apoyaba como proyecto político. Aquí, más allá de las voces de la derecha o incluso de mi propio partido, él ha tomado una decisión que yo creo que hay que saludar y valorar, y que es precisamente no darle excusas a la derecha para seguir torpedeando los proyectos que son importantes para el país. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que conversar, tenemos que dialogar, y no vamos a obtener ni de un lado ni del otro el 100% de lo que buscábamos. Necesitamos darle soluciones a la ciudadanía. Y en el mismo sentido que no mencionar una declaración del Partido Republicano, que también creo que hay que relevar, tal como lo hago respecto al ministro Jackson, que es decir,
que no van a perseverar en una acusación constitucional porque entienden que hay que perseguir las responsabilidades eventuales administrativas o penales en las sedes que correspondan, pero que la vía de la acusación constitucional, la vía política, la dan por superada. Por lo tanto, dicho esto, por el Partido Republicano, yo también invito a la UDI y al resto de las fuerzas políticas de la oposición a que nos sentemos a dialogar por el bien del país, por el bien de nuestros adultos mayores, por el bien de aquellos que necesitan que haya una reforma tributaria para que terminemos con la salud, con las largas listas de esperas, para que tengamos los recursos que se necesitan en materia de seguridad pública, para que tengamos financiamiento para un régimen de cuidado y salud y salud universal, y para que tengamos una pensión universal de 250.000 pesos, que es la mitad de lo que hemos fijado como sueldo mínimo a partir del próximo año. Entonces, que todos, la derecha, el centro, la izquierda, nos pongamos la mano en el corazón y trabajemos para solucionar esos problemas. Senadora Paulina Bodanovich, muchas gracias por estas primeras reacciones al hecho político del día, de la semana y probablemente también de este año 2023. Que esté muy bien. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la pausa, enseguida seguimos tomándole el pulso a esta decisión política que ha tomado el ministro Giorgio Jackson, renunciado del gabinete del presidente Gabriel Boric. Último minuto. Mi mejor recomendación antiedad, vitamina C y retinol. Nueva rutina Lifactiv. En la mañana, vitamina C pura para una piel más luminosa. Y en la noche, retinol puro para la renovación celular. El 100% de las mujeres notó reducción de arrugas. 2 activos, una recomendación. Duo Lifactiv, eficacia antiedad. Vichy, número 1 recomendada por dermatólogos en antiedad. En Samsung hacemos posible lo imposible, para poder llevar lo increíble al día a día de las personas y hacer de lo simple algo único. Bienvenidos a la revolución del día a día. Samsung, the everyday revolution. Do what you can. Itaú ahora con Apple Pay. Aprovecha 40% de descuento en tu primera compra. Hazte cliente y descubre los beneficios con Apple Pay. El contar con una plataforma de este estilo, que es única en América Latina, nos posiciona en el mapa mundial en la vanguardia de temas de inteligencia artificial y robótica cognitiva. Los algoritmos que desarrollamos para estos agentes artificiales, lo importante es que dependen de un contexto, dónde están inmersos, qué forma tienen y cómo me relaciono con el entorno. Entonces, esta investigación apunta a entender ese proceso y hacer que nuestra interacción sea de forma más empática. Get vibey with it. See me on the decks, we live in the mix. Getting with the bass one time, let it make the room go crazy, cause we don't miss. I just go with the flow. Pick yourself up if the mood gets low. Sometimes chill, take it slow. Any bad vibes, hit the road. Hit the road. Hit the road. Desafiar tus límites es crear caminos donde no los hay e ir en búsqueda de nuevos destinos, porque cuando tienes la tecnología necesaria, el diseño inspirador, el confort que buscas y la seguridad que necesitas de Power Plus automática, el poder se hace presente y tus límites dejan de existir. Súbete a una Power Plus automática de Great Wall y descubre su insuperable poder sin límites. Derco Center. Sabemos que integrar la inteligencia artificial y humana es posible. En Verisur contamos con un equipo de expertos listos para reaccionar 24/7. Además, con la nueva cámara de seguridad podrás tener mayor control de tu hogar. En agosto contrata la alarma Cero Visión y obtendrás de regalo nuestra cámara de seguridad. Cotiza ahora en verisur.cl. Itaú, ahora con Apple Pay. Paga fácil,
seguro, privado. Hazte cliente y descubre todos los beneficios que tenemos con Apple Pay. ¿Qué día? ¿Cansada? ¿Querés que así vemos una película? Tenemos que buscar una. Tranqui, hacemos súper corto. Con el nuevo BTR TV Smart, ahora puedes encontrar tus plataformas de streaming favoritas en un solo lugar. Más rápido, más fácil, para que pases menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando. Así de simple. Ministro Giorgio Jackson, vamos a ir de inmediato hasta el Palacio de la Moneda con alguien que también tuvo la oportunidad de compartir y de conocer, sobre todo en el Parlamento, a la ahora exministro Jackson, el periodista Kevin Felgueras. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas noches. Efectivamente, lo vimos llegar al Parlamento junto a el ahora presidente de la República, Gabriel Boric, con quien además compartió esta nueva etapa de llegar a gobernar. De hecho, solamente el antecedente bien importante, cuando inicia la carrera presidencial, Gabriel Boric, Giorgio Jackson tenía pendiente un viaje para irse a estudiar a Londres, y él suspende esa situación personal para hacerse cargo de parte del equipo que finalmente llega hasta el Palacio de la Moneda. Llega como secretario general de la presidencia en una relación que fue desde el principio complicada con el oficialismo, con principalmente los senadores del Partido Socialista. Muchos de ellos hasta hoy en la mañana pedían la salida del ministro Giorgio Jackson. En la cámara de Luis Ramírez vamos a de inmediato mostrar un poquito del ambiente, porque hay expectación periodística, por cierto, en un Palacio de la Moneda donde día viernes usualmente no ocurren estas cosas. Está, de hecho, la oficina, y vamos a enfocar de inmediato, la oficina del presidente de la República, Gabriel Boric, con las luces completamente apagadas, un lugar donde se habría producido esta última reunión entre el ahora ex ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, también la ministra del Interior y Seguridad Pública, también queremos mostrar, antes de darte el pase, Davor, Luis, te pido que mostremos hacia el otro lado, hacia las oficinas donde tantas veces vimos subir por la escalera a Giorgio Jackson. Hace cuestión de 5 o 6 minutos bajaron 3 de las personas más cercanas a Giorgio Jackson, el equipo de comunicaciones, tomando sus cosas, por cierto, y ya retirándose del Palacio de la Moneda. Nos han dicho que el ministro o el exministro ya salió de este lugar, poniendo así punto final a una historia de trabajo conjunto entre Gabriel Boric y, por cierto, su persona en medio de la situación del caso Convenios. Y, Davor, un dato muy importante: la acusación constitucional que marcó el inicio de esta semana y que probablemente provocó o empujó al ministro Giorgio Jackson a tomar esta determinación por parte del Partido Republicano ya ha sido desestimada. No será presentada esta acusación constitucional, que iba a ser presentada el próximo día lunes. Esto ya está completamente desechado. No habrá una segunda acusación constitucional contra el ahora ex ministro. Claro, Kevin, un golpe profundo para el Palacio de la Moneda. Vamos a seguir monitoreando lo que allí sucede, pero por mientras, Kevin, vamos a seguir tomándole el pulso a este hecho político. Tomamos contacto de inmediato con Juan Antonio Coloma, el presidente del Senado. Senador Coloma, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Davor. ¿Cómo estás tú? Bueno, ¿cómo lee usted? ¿Era insostenible la presencia, la permanencia del ministro Jackson o no? Objetivamente, yo creo que hace mucho rato lo planteamos, era insostenible. Nosotros hace un par de meses señalamos de que era indispensable establecer responsabilidades políticas en esta materia, más allá de las penales, que obviamente la justicia es la que tiene que hacerse cargo ahora del conjunto de desfalco y temas que han estado vinculados a la fundación o a los convenios. Pero eso también tiene que ver con temas políticos, de clima y de lógica, y me parece que esto era bastante previsible, digamos, y entiendo que se acaba de verificar ahora. Así que démoslo por algo que era, a mi juicio, digamos, indispensable. De aquí en adelante, ¿la UDI tiene piso para estar fuera de las mesas de negociación, principalmente en lo que es el pacto tributario? No, mire, nosotros siempre hemos tratado de estar siempre en los buenos acuerdos para el país. Obviamente, el hecho de que se hayan sustanciado a lo menos parte de la responsabilidad política, esto es un tema que siempre van evolucionando ahora. Todos los días aparecen casos nuevos, situaciones diferentes. Vamos a tener que estar siempre, obviamente, alerta. Es parte de nuestro rol y es parte de la obligación de cumplir con la tarea. Ahora, respecto a todo lo que tenga que ver con temas legislativos, ojalá
los temas se planteen dentro del Parlamento más que en mesas diferentes, porque es el lugar donde esto debe resolverse. Ahora, también aquí hay un tema de contenido de fondo. Es importante entender que nosotros tenemos una posición en materia tributaria que usted plantea, en donde mucho más que hablar de impuestos, queremos hablar de crecimiento, de volver a crecer, y en materia de pensiones queremos colaborar a que los ahorros individuales vayan a las cuentas. Eso es parte de las cuentas personales, y esa es la legítima discusión que hoy día se da. Ahora, espero se dé en un clima que sea más adecuado para poder llegar a acuerdos, a buenos acuerdos, o de repente tener discrepancias. Esto no estamos obviamente obligados a llegar a un entendimiento, pero creo que se da un paso que nosotros habíamos solicitado hace ya bastantes meses, y creo que en eso, digamos, eso obviamente es lo que hoy día importa. ¿Puede mejorar la agilidad de la gestión del gobierno luego de esta salida? Y se lo pregunto porque usted es la segunda autoridad del país. ¿Cómo ha visto el presidente Gabriel Boric estos días y cómo cree que puede afectar la pérdida de alguien tan cercano en lo político, en lo anímico, en la amistad? A ver, yo no tengo una relación tan directa como para darme cuenta de eso, pero sí creo que es un gobierno que obviamente está hace ya bastantes meses atrapado en una situación que no tiene que ver solamente con el ministro Jackson, tiene que ver con una forma de gobernar, una forma de hacer las cosas que creo que le hacía muy difícil adicionalmente gobernar. Creo que esto es un paso, pero también entendamos, es relevante ver cómo se cambian las formas, cómo se cambian las convocatorias, cómo se actúa también desde la humildad. O sea, ya lo que me hubiera gustado verlo desde el ministro Jackson es algún grado de autocrítica respecto de la lógica que llegó a sustanciar las principales responsabilidades políticas, más allá de decir que ahora va a ser su instancia de defensa, que eso lo hará en su momento. Creo que hubiera hecho bien una lógica de autocrítica para que nosotros los chilenos entendamos bien cuál es el criterio con que las autoridades que están ahora asuman los cargos que quedan. Senador Juan Antonio Coloma, muchas gracias por estas primeras reacciones a este que es el hecho político más importante de los últimos meses. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, buenas tardes. Y nosotros terminamos por ahora las noticias con esta jornada informativa, con esta reunión del presidente Boric junto a Giorgio Jackson, que finalmente ha terminado en la renuncia de uno de los más estrechos colaboradores del presidente de la República, parte además de una generación que se conoció y que creció en las calles, en las marchas estudiantiles, que llegó junta al Parlamento, que juntas levantaron también la candidatura presidencial y que atravesaron el umbral del Palacio de la Moneda el 11 de marzo del año 2022. Gabriel Boric pierde a uno de sus colaboradores más cercanos a 17 meses de haber asumido el mando del país. Sigue usted en la compañía de Canal 24 Horas. Regresamos en cualquier instante.